Alabanza y adoración que están aquí presentes en esta hora. Y hermanos, estamos en la presencia del Señor, amén. Y mientras estamos en la presencia del Señor, hermanos, no hay una cosa más agradable que poder sentir ese regocijo en nuestras vidas, sentir esa presencia poderosa que nos permite gozarnos en Él, amén. Así que todos bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. Y bueno, le decía al hermano Carlos que primera vez que estoy en un culto que tan rápido. Pensé que se iba a desbordar algo de ese tipo de servicio muchas veces que ni el predicador predica. Está dándole oportunidad para que todo esto avance. Sin embargo, este es el culto más rápido, más veloz que hemos tenido. Amén. Pero qué bueno, porque todo lo hace el Señor. Amén. ¿Y cuántos están contentos en esta hora? Aleluya. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Estamos saliendo de una hermosa actividad como fue el Día del Amigo y nos seguimos gozando en la presencia de Él. Amén. Vamos así de pie, hermano. Vamos a estar leyendo allá en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Fue la escritura que se leyó al principio. Algunos textos de la palabra de Dios. Amén. Cuando usted lo tenga, solamente diga amén. Amén. Y dice así en el nombre de Jesucristo, Mateo capítulo 14, verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar nuevamente, esta vez dando gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesucristo, en esta hora, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra maravillosa leída en esta hora, tu palabra que hace efecto aún en este tiempo en nuestras vidas, tu palabra que nos ayuda a ser mejor cada día, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos motiva. Señor Jesucristo, tu palabra que está presente en cada momento en que necesitamos, Señor, sentir algo de parte tuya para que hable a nuestras vidas, para que levante nuestro ánimo. Tu palabra ha sido presentada y está siempre, aleluya, en nuestras vidas. Gracias te damos por ella, Dios eterno. Habla a tu pueblo en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta hora. Y de verdad que no sé si el título es el propicio para esta enseñanza en esta hora. Recuerda, hermano, que los servicios, los cultos del día jueves tienen una metodología y es una enseñanza que pueda edificar la vida del cristiano, amén. Una enseñanza que nos ayuda a ser mejor cada día. Estas son enseñanzas que nos enseña cómo debe ser el carácter de un cristiano, cómo debe ser la conducta, el comportamiento de un cristiano, amén. Y por eso es importante, hermano, poder poner atención a esta enseñanza y a todas las enseñanzas que puedan darse aquí en la iglesia, porque cada una de ellas tiene un propósito especial, amén. Y el propósito es que nosotros podamos crecer cada día más en el conocimiento, en las cosas del Señor, en el conocimiento en Dios, amén. Y hermano, y aquí sucedieron muchas cosas. Yo le puse por título a este mensaje: puesto los ojos en Jesús. Sin embargo, voy a tocar algunos puntos si el tiempo me lo da, hermano. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de esta historia que se encuentra allí en el libro de Mateo y que acabamos de leer,
una de las cosas que me gusta de este texto, de estos textos que leímos, de este capítulo específicamente, dice la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, es decir, para que ellos fuesen adelantando camino, que ellos fuesen cruzando el mar hasta llegar a la otra ribera, dice la palabra de Dios. Pero el propósito por el cual el Señor permitió que ellos avanzaran en aquella embarcación era, y dice la palabra de Dios, entre tanto que él despedía a la multitud. Digan conmigo, despedir a la multitud. Y hermano, y esto me enseña que el Señor estaba preocupado, o le preocupaba, o el Señor entendía lo importante que era despedir a su hermano, despedir a alguien, despedir al pueblo, despedir a cada uno de los presentes que habían hace un tiempo antes habían escuchado palabra de parte de su boca. Y él, hermano, no solamente él estaba regocijado, vamos a decirlo, porque el pueblo había captado un mensaje, sino que ahora venía una parte que él consideraba fundamental, y era despedir a la multitud. Es decir, hermano, que una de las enseñanzas que yo puedo ver a través de este escrito es que el Señor se preocupó por saludar a la iglesia. Amén. Se preocupó por saludar a la iglesia, al pueblo. Y a veces, hermano, digo esto porque muchas veces, a veces, hermano, dependiendo nuestro estado de ánimo, nosotros a veces estamos en la condición de querer saludar y en otras oportunidades no tanto. A veces, hermano, y lo digo con mucha responsabilidad y lo digo en el temor del Señor, a veces termina el servicio, el culto, y hay gente, hermano, que pareciera que la forma de irse es para no tener ningún tipo de comunicación con su hermano, y ellos salen de una sola vez. Y a veces uno pregunta, pero estuvo en el culto fulano de tal, sí, pero no lo saludamos, porque se van antes de que todo haya culminado. Justamente cuando están en la oración final, ya hay algunos que ya están ahí como como cuando una persona va a correr, que está ahí en la línea de inicio y está esperando que ¡pah! Para salir corriendo. Y eso pasa, hermano, y yo lo he visto, y realmente pues es algo que, hermano, cuando uno nota la conducta de este tipo de personas, gracias a Dios que de eso no hay aquí, y en verdad no lo hay, porque la mayoría de los que están aquí, gracias al Señor, logramos saludarle. Y si hay alguno que por algún motivo lo hace, esperemos en el Señor Jesucristo que a partir de hoy usted se preocupe por saludar a su hermano. Hermano, hay gente que queda estático en un lugar esperando que los demás vengan a saludarlo. Pero, hermano, lo importante es que uno haga el esfuerzo porque los hermanos se vayan de aquí con un saludo suyo, con una sonrisa y con un Dios le bendiga. Amén. Y eso, hermano, es parte justamente de lo que nosotros como comunidad cristiana, como parte del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios o la iglesia, vamos a llamarlo de esa manera, hermano, tienen que ser costumbres que deben estar implícitas en nosotros. Es decir, hermano, deben estar sembradas estas costumbres en nosotros. Nunca debemos irnos de un culto sin saludar a nuestro hermano. Y eso lo hizo el Señor. Y el Señor, hermano, dice la palabra de Dios, porque ejemplos os he dado. Es decir, hermano, que uno de los ejemplos que nos enseñó el Señor es que nosotros tenemos que socializar con nuestros propios hermanos. Es decir, hermano, que no podemos salir esta tarde de aquí, ya casi de noche, no podemos salir de aquí sin saludarnos los unos a los otros. Y hermano, y es que a través del saludo, parece increíble, pero a través del saludo es cuando uno comienza realmente a establecer vínculos amistosos y fraternales con aquella persona que a veces nosotros no le conocemos muy bien porque le vemos de vez en cuando dentro de la iglesia. Y hermano, yo he escuchado a muchas personas, hace poco escuché a una persona referirse, y eso sí sucedió aquí en la iglesia. Alguien dijo, no, lo que pasa es que él casi no viene al culto porque no conoce a la gente, no conoce, y a veces le da pena porque no tiene con quién relacionarse dentro de la iglesia. Yo me puse a analizar un poco el carácter de esta persona, y hermano, y entendí que mucho de estas cosas que ocurren dentro de la iglesia es por responsabilidad propia de cada uno de nosotros. Es decir, hermano, que si no nos sentimos que todavía no estamos integrados totalmente
en la iglesia que el Señor nos ha permitido gozarnos, amén, en la iglesia que el Señor nos ha permitido tener para poder congregarnos, amén, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Esto quiere decir, hermano, que cuando nosotros tenemos la oportunidad y podemos utilizar esta oportunidad para entrelazar, amén, lazos que nos puedan ayudar a ser mejores amigos, mejores hermanos, hermano, tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlo. Es decir, hermano, que tenemos que buscar a nuestros amigos para darle la mano y despedirnos de ellos. Si el Señor lo hizo, siendo Dios, amén, cuánto más nosotros que realmente necesitamos los unos de los otros. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Y hermano, y es necesario, hermano, esto es parte de lo que es el carácter de una iglesia. Amén. Hay iglesias que se caracterizan por tener algo específico. La gente sabe que ir a una iglesia es conseguir ciertas características, cierto carácter en la iglesia. Algunos dicen, no, a mí me gusta ir a tal iglesia porque cuando yo llego allí, esa iglesia trabaja de tal y tal manera y la describen de una manera. Hermano, pero yo creo que una de las características que debe tener la iglesia del Señor es que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia amistosa. Amén. Miren, nosotros aquí estamos promoviendo en todo momento, estamos promoviendo lo que son los grupos de amistad. Y en cada servicio, no hay un servicio donde no se hable acerca de los grupos de amistad. Siempre estamos diciendo la importancia que es que nosotros seamos parte de un grupo de amistad. Y siempre, hermano, creemos, y lo hemos dicho a través de las reuniones que hemos tenido en el MIT y en algunas otras, hermanos, que los primeros grupos de amistad comienzan en nuestra casa. Amén. Es decir, hermano, que nuestro primer grupo de amistad comienza con nuestra familia, comienza con la esposa, comienza con el esposo, comienza con los hijos, pero comienza en la familia. Y luego, hermano, el segundo grupo de amistad es el grupo de amistad de la iglesia. Amén. Aquí, hermano, no pueden haber grupos adversos, no pueden haber grupos que pudiéramos decir este es el grupo contrario o este es el grupo que hace tal y tal cosa. No, aquí, hermano, nosotros somos promotores de la amistad. Aleluya. Usted y yo que estamos aquí en esta hora, hermano, créame, hermano, que una del llamado, vamos a decirlo de esa manera, que el Señor ha colocado en los corazones de cada uno de nosotros es que podamos ser amigos los unos de los otros. Amén. Y es que el Señor tuvo amigos. Y si el Señor los tuvo, cuánto más nosotros. Amén. Entonces, hermano, preocupémonos verdaderamente de que nosotros podamos aquí en la iglesia poder tener amigos. Hermano, usted no va a conseguir un mejor amigo que un amigo cristiano. Amén. Usted no va a conseguir un mejor amigo o una mejor amiga que una amiga cristiana. El mejor consejo que usted pueda adquirir en el mundo entero a través de una problemática, de una situación, es a través de los amigos. Amén. Y si son amigos cristianos, mucho mejor, porque un amigo cristiano tiene una palabra certera de parte de Dios para su vida, que le puede cambiar, que le puede motivar, que le puede ayudar en el momento preciso que usted lo requiera. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y para ser amigos, hermano, para ser amigo, lo primero que hay que realizar o lo primero que debemos hacer es preocuparnos por saludarnos. Por saludarnos, por despedirnos, por darnos las manos y decir paz de Cristo, Dios te bendiga. Te espero el próximo día, te espero el sábado, te espero en el próximo culto, te espero mañana en el amanecer con Cristo, te espero. Hermano, estas deben ser las palabras de nosotros cuando nos despedimos. Amén. Y luego, hermano, después que el Señor, dice la Biblia que el Señor despidió a la multitud, dice que se fue a orar. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sabe qué significa esto? O que yo entiendo, hermano, que muchas veces cuando vamos a orar, muchas veces esos son los momentos más solitarios que puede tener un cristiano. Y no porque el momento para orar tenga que ser un momento solitario o íntimo,
sino porque a muchos no les gusta orar. Y por eso cuando el Señor fue a orar, dice la Biblia que se encontraba solo. Sin embargo, los que estaban en la barca, que habían experimentado muchas cosas con él, ya habían partido y ellos les estaba yendo muy mal. Mientras el Señor estaba orando, a ellos les estaba yendo mal porque ellos estaban a punto de perecer en la embarcación, porque una tormenta iba a comenzar a azotarlo de tal manera que ellos iban a comenzar a dudar de quién era el Señor. Y esto me da a entender, hermano, en este segundo consejo, me da a entender que mientras nosotros estemos en oración, las cosas van a marchar bien. Hermano, mientras nosotros pongamos, hermano, nuestra relación se estreche, mientras nuestra comunión con el Señor sea estrecha, mientras nuestra comunión con el Señor sea íntima y directa, todas las cosas van a marchar bien. Amén. Porque estamos en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aleluya, aleluya. Y hermano, y en este capítulo que acabamos de leer, hay dos personas muy importantes. Principalmente está Jesús y luego está Pedro, el discípulo del Señor. Pedro, como es de recordar, hermano, fue llamado al ministerio mientras él estaba cumpliendo sus labores cotidianas, su trabajo o su forma de ganarse la vida. Es de recordar, hermano, que aquel hombre, Pedro, que anteriormente era conocido como Simón, era de profesión de pescador, era un hombre pescador. Los evangelios, hermano, de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan el llamado de Pedro, quien antes se llamó Simón, y todos consideran que el Señor, cuando llamó a Simón, le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Eso lo establecen los evangelios. Quiere decir, hermano, que Pedro conocía perfectamente la condición, el peligro, el riesgo y las bondades que tenía el mar, ya que su profesión era el mar, era estar dentro del mar. Amén. Si hay alguien, hermano, que conoce mejor el mar, es un pescador. Si hay alguien que conoce perfectamente, hermano, las bondades y los riesgos de estar en el mar, es un hombre que viva de la pesca, es un hombre que tenga que estar en el mar navegando para poder ganarse la vida. Y hermano, yo por la gracia del Señor estuve en un lugar que era una costa y estaba pastoreando allí y escuchaba muchas referencias, testimonios de algunos pescadores. En una oportunidad un hermano se desapareció por un fin de semana, no estaba el fin de semana y me preocupó y fui hasta donde estaba su familia y la familia estaba muy preocupada porque había salido a pescar el día viernes y era el lunes y no había regresado. Era el lunes, no había regresado y salieron algunos pescadores en sus lanchas para buscar, para ver dónde estaba y a final de cuentas, hermano, lo consiguieron en alta mar, porque se les había el motor con que ellos utilizaban para colocarlo en la embarcación y dirigirse mucho más rápido a algunos lugares, hermano, se le había caído, se les había perdido en el mar. Y ellos, hermano, quedaron allí totalmente perdidos en el mar. Y ellos comenzaron a relatarme todo lo que habían vivido, hermano Javier. Y decían que ellos tenían hasta una ollita y una cocinita para hacer sus comidas mientras estaban allí. Y se les acabaron todos los alimentos, de tal manera que ya estaban a punto de perecer, hasta que pudieron ver personas que lo estaban buscando y vinieron a su rescate. Y gracias al Señor ellos pudieron salvar su vida. Dios, hermano, les dio una oportunidad más de vida a estas personas. Pero me llamó mucho la atención escuchando los relatos, y es que el mar a veces nosotros lo vemos como un lugar donde podemos relajarnos. Muchos de nosotros nos encantaría ir al mar, colocar una hamaca ahí a la orilla de la playa, entre dos palmeras, tomar agüita de coco, ¿verdad? Friecita, sabrosa, que ya estoy hablando de esto y ya me imagino estando allí. Entonces, y nos imaginamos que el mar solamente tiene bondades, las playas, las orillas de la playa. Sin embargo, hermano, los mares tienen mucho peligro, Y Pedro conocía perfectamente los riesgos de estar en el mar. Amén. El asunto aquí, hermano, es que Pedro, al igual que los discípulos de Jesús, ya habían experimentado la grandeza de Dios. Ya habían visto, hermano, los milagros que el Señor Jesucristo
había hecho. Ellos habían visto cómo el Señor había sanado a enfermos, a leprosos, a ciegos, a paralíticos, a sordos. Y había experimentado, hermano, ver los milagros más grandes que alguien puede experimentar. Como por ejemplo ver una multitud de 5,000 hambrientos ser alimentados por la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Era algo grandioso. Y este, hermano, fue el último milagro que ellos vieron después de este incidente. Es decir, que mientras ellos estaban en el desierto y ellos pudieron contemplar este milagro extraordinario, luego de allí es que ellos se van a la embarcación. El Señor despide a la multitud como buen amigo, como un cristiano educado, pendiente de estrechar lazos amistosos con el pueblo. Luego dice la palabra de Dios que él se fue a orar, y mientras el Señor estaba orando, ellos estaban, hermano, a punto de perecer mediante una tormenta, una gran tempestad que se había levantado contra ellos. Hermano, y cuando un suceso es fresco, uno lo que hace es hablar del acontecimiento. Es decir, hermano, que cuando una experiencia acaba de acontecer, acaba de ocurrir, uno no tiene otra cosa, uno no tiene otro testimonio, uno no tiene otras palabras, otras expresiones o conversaciones, sino lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, acababa de ocurrir un milagro. Acababa de ocurrir un milagro extraordinario. Ellos pudieron ver cómo el Señor había alimentado una multitud de personas. Y esto, hermano, se suponía en las mentes naturales, que esto nada más lo podía hacer el poder de Dios. Esto no era una cosa, hermano, que se podía realizar a través de un conjuro, unas palabras, no, sino que esto solamente podía adjudicarse al Señor Jesucristo. Amén. Lo que quiere decir que ellos entendían y sabían que el Señor era el que había hecho el milagro. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque luego que ellos están en la embarcación y que el Señor les había prometido encontrarse con ellos, ellos ven a un hombre, ven la silueta de algo que viene avanzando y se va acercando a la embarcación. Y a ellos no se les ocurrió una cosa, sino decir: ¡un fantasma! Yo no sé si me están comprendiendo lo que les quiero decir. Eso es más o menos como lo que hemos estado experimentando, lo que estuvimos, hermanos, en la fiesta este fin de semana, que tuvimos una extraordinaria fiesta donde mucha gente, hermanos, llegaron a los pies de Cristo, mucha gente fueron tocadas por el poder de Dios. Amén. Mucha gente, el Señor trató con ellos. El Señor, hermano, de seguro el Señor todavía está haciendo cosas a través de la vivencia que tuvimos nosotros este fin de semana. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Ahora, uno no hace una otra cosa sino hablar de la vivencia vivida. Uno no hace sino hablar de las cosas experimentadas, y sobre todo aquellas que están frescas, que acaban de acontecer. Y todavía uno escucha a los hermanos, tremenda bendición tuvimos. Hermano, tremenda bendición tuvimos. Qué bueno es nuestro Dios. El Señor estuvo con nosotros, nos respaldó. Gloria al Señor por lo que vivimos. Porque son cosas que acaban de acontecer. Y uno lo que habla es de las experiencias vividas, especialmente las últimas que han acontecido. Pero resulta que estos discípulos que habían visto al Señor hacer milagros de todo tipo, habían visto al Señor, hermano, darle vista al ciego, habían visto al Señor, amén, darle la voz al mudo, habían visto al Señor, hermano, darle la habilidad de poder escuchar al sordo, al que no podía escuchar, hermano, y cosas de este tipo, a un paralítico levantarse, pero especialmente ver a una multitud hambrienta, hermano, y a través del poder de Dios, que ellos puedan ser alimentados con pocos panes y pocos peces. Ellos sabían que en Él, que en Dios, amén, que en Jesucristo había un poder extraordinario. Pero, hermano, extrañamente y para mucha tristeza, ellos adjudicaron lo que ellos estaban viendo a algo externo que no tenía que ver con las cosas de Dios. Ellos comenzaron a adjudicar lo que ellos veían
a un fantasma. Y hermano, cuando hablamos de un fantasma y hablamos de la presencia de Dios, pareciera que son dos cosas adversas. Estamos hablando que un fantasma representa, hermano, representa el mal. Cuando usted, hermano, usted o los que han tenido la oportunidad de experimentar, estar cerca a un espíritu de este tipo, hermano, un fantasma lo que hace es que ocasiona miedo en las personas. Pero cuando hablamos de la presencia del Señor, la presencia del Señor trae paz. Amén. La presencia del Señor trae paz. Sin embargo, hermano, las cosas que provienen del enemigo, hermano, provocan miedo. Provoca miedo. Y ellos estaban allí en esa embarcación y cuando vieron a alguien que se acercaba, que estaba caminando en medio de la tormenta, a ellos no se les ocurrió otra cosa sino gritar: ¡ahí viene un fantasma! Lo que nos faltaba. Estamos en una tormenta, el viento nos está golpeando, estamos a punto de perecer y para completar viene un fantasma. Y esto, hermano, es algo que ocurre muy a menudo en las personas. Y yo le testifiqué hace algún tiempo atrás, le hice mención que en una oportunidad, hermano, había una señora que tenía una dolencia en una pierna y la pierna, hermano, se le había puesto muy fea y tenía días la señora sufriendo de este padecimiento en aquella pierna. Y nos tocó, hermano, nos conmovió mucho esta señora al punto tal que mi esposa y yo fuimos a orar por ella. Ella estaba sentada allí al frente de su casa con la pierna hinchada allí extendida. Cuando vimos esa pierna de esta señora, que era una mujer activa, nos preocupamos mucho y comenzamos a orar por ella. Comenzamos a invocar el nombre de Jesucristo y el Señor comenzó a hacer la obra. Nosotros inmediatamente, mientras estábamos orando por ella, hermanos, comenzamos a ver cómo la pierna se estaba deshinchando y estaba volviendo a su tamaño natural, normal. Mientras estábamos invocando el nombre de Jesucristo, el Señor estaba haciendo la obra en ella y le estaba sanando. Amén. Nosotros estábamos contentos porque el Señor había hecho la obra. Y cuando sorprendidos estábamos y empezamos a conversar con la señora después de la oración, recuerdo que le dije a la señora estas palabras. Le dije: señora santa, qué bueno. Ella se llama Sandra, todavía vive, pero le decíamos Santa. Señora Santa, qué bueno es el Señor. El Señor ha hecho una obra extraordinaria en su vida. Mire cómo usted tiene la pierna. Dios es grande y poderoso. Estábamos emocionados, mi esposa y yo. Y ella se quedó viendo la pierna y dijo: ¡ay, sí! La pierna me volvió a la normalidad. ¡Qué bueno! Eso tuvo que haber sido de las pastillas que me envió mi hijo de Ciudad Bolívar. Tenía 3 días que se la había tomado y vino a hacer el efecto justamente en ese momento. Hermano, le digo esto para que entendamos que muchas veces nosotros hacemos el papel de estos discípulos. Hay ocasiones en la vida, hermano, donde nosotros, hermano, creemos que las cosas que acontecen en nuestras vidas es producto de las habilidades propias de cada uno de nosotros. A veces creemos que librarnos de algún asunto es producto de la capacidad intelectual que tenemos nosotros. A veces creemos que poder, hermano, realizar algo de tal manera que no afecte nuestra vida, que donde podamos ver que el Señor, o mejor dicho, que nuestro cuerpo, nuestra vida ha sido librada de la muerte. Muchas veces le adjudicamos eso a otras entidades, a otras cosas, y en lo que menos pensamos es que el Señor todavía está actuando, aleluya, porque nos ama con amor profundo y está dispuesto en todo momento a meter su mano poderosa por nosotros, a sanarnos en los momentos en que estamos, aleluya, con enfermedad, a darnos alimento cuando tenemos necesidades. Ese es el Dios a quien yo predico. Amén. Y no me canso de alabar, dice el cántico. Y hermano, finaliza el verso que leímos diciendo que una vez que ellos vieron que el Señor calmó la tormenta, calmó la tempestad y que le dio orden a los vientos y los vientos le obedecieron, los discípulos dijeron: verdaderamente este es hijo de Dios. Hermano, qué triste de verdad esa expresión. ¿Saben lo que yo entiendo a través de esto? Hermano, que todas esas vivencias, que todas esas experiencias que ellos vivieron, hermano,
no causó en ellos nada. Y hermano, y de ese tipo de personas muchas veces hay en la iglesia. Hermano, estamos en la iglesia y podemos experimentar las grandezas del Señor. Hermano, podemos ver cómo el Señor actúa de una manera grande, cómo el Señor sana a aquel que tiene necesidad de sanidad en su vida. Y olvidamos de dónde han ocurrido y por quién han ocurrido esos milagros. Llega un momento en donde decimos, oh, verdaderamente en esa iglesia se siente la presencia del Señor. Y hermano, y no podemos tener ese pensamiento. Yo siempre he creído que el cristiano tiene un hábitat natural. El hábitat de nosotros es un hábitat lleno de cosas extraordinarias. Hermanos, nosotros los cristianos del nombre de Jesucristo, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, no podemos sorprendernos de los milagros que acontecen aquí en la iglesia. Usted y yo no nos podemos, hermanos, sorprender porque alguien, hermanos, sale hablando en lenguas. Amén. Usted y yo no podemos sorprendernos porque alguien haya recibido sanidad. No podemos sorprendernos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el hábitat de usted y mi persona. Allí es donde nos movemos nosotros. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Y esto, hermano, solamente me llega a la mente creer lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, aquí establece la palabra de Dios que a los que se nos olvidan las cosas es porque no las practicamos. Amén. Si usted quiere que algo no se olvide, usted tiene que practicarlo. Porque no podemos ser oidores olvidadizos. No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Hermano, por eso yo pienso que cada vez que uno sale de un servicio, de un culto, uno tiene que transmitir el mensaje que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros, transmitirlo a alguien. Por eso, hermano, nosotros somos evangélicos. ¿Sabe por qué somos evangélicos? Porque nuestras bocas están llenas de cosas positivas. Nosotros no hablamos cosas negativas. Usted y yo, hermano, somos portadores de las buenas nuevas de salvación. Usted y yo sencillamente, hermano, somos repetidores de las grandezas del Señor a través de lo que nosotros testificamos, a través de las cosas que hablamos, a través de las cosas que predicamos. Hay gente, hermano, que dice, pero es que yo no me atrevo a hablar porque es que sé poco de la palabra de Dios. Hermano, pero cada enseñanza que aquí se da, si usted la pone por obra, usted sencillamente lo que está haciendo, está haciendo caso, está siendo obediente a lo que el Señor les ha sembrado en el corazón, o nos siembra en el corazón cada vez que venimos a la iglesia. Y yo creo, hermano, que la única manera que usted y yo tenemos de poder, hermano, tener la capacidad, el entendimiento en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios es sencillamente haciendo o colocando las cosas por obra. Amén, pónganlo en práctica, hermano. Ustedes lo pueden poner en práctica. Ustedes pueden salir hoy de aquí hablando de los textos bíblicos que hoy se hablaron. Usted puede salir de aquí hoy levantando el teléfono y diciéndole a alguien, ¿sabe algo? Hoy el Señor habló de esta manera y dijo a través de la enseñanza esto y esto y esto. Y hermano, y esa es la forma como la palabra queda sembrada en la mente y en el corazón de las personas. Nosotros no venimos aquí, hermano, para ver qué ocurrió, si el protocolo estuvo regular, si estuvo malo, si las cosas no marcharon de la manera correcta. Usted y yo, hermano, sencillamente hemos venido a escuchar palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Y esa palabra tiene que ser sembrada en nuestros corazones. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es decir, hermano, que si usted tiene ese corazón lleno de cosas que provienen del cielo, cada palabra que usted habla proviene también del cielo. Amén. Hermano, estas personas olvidaron, eran oidores olvidadizos, no practicaban lo que ellos experimentaban.
y eran los discípulos del Señor. Estaban allí, hermano, habían experimentado algo extraordinario porque estaban viendo al Señor en toda su plenitud. Estaban viendo cómo Él pensaba, cómo ejecutaba, cómo resolvía algunas situaciones, pero sobre todo cómo el Señor hacía milagros. Pero ellos olvidaron lo que no practicaban. ¿Sabe por qué, hermano? No hay crecimiento espiritual muchas veces, porque venimos a la iglesia, escuchamos y no ponemos en práctica lo que escuchamos y olvidamos. Amén. Ellos estaban con el hacedor de milagros, el autor de la vida, pero desconocían a Dios. Amén. Y cuando ellos subieron a la barca, dice la palabra de Dios que se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Ahora, otro punto importante de todo esto es que nosotros no podemos mirar lo que no se ve. Digan conmigo: mirar lo que no se ve. Dice la palabra de Dios en el verso 28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y él descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, al principio del mensaje les hablé de las experiencias de Pedro sobre el mar. Y les decía, hermano, todo lo que Pedro había aprendido acerca del mar. Y que él había una persona que conocía perfectamente los riesgos del mar, era Pedro. Y es curioso, hermano, que este hombre que conocía el mar quería salir de la barca para caminar en medio de él en aquel fuerte viento que estaba azotando en ese momento, hermano. Pero Pedro estaba consciente que si Dios estaba con él, nada le iba a pasar. Amén. Es decir, hermano, que Pedro sabía los riesgos que había en la embarcación, pero él se atrevió a hacer algo porque él sabía que era Dios el que lo estaba llamando, el que le estaba diciendo: ven, Pedro, porque yo estoy aquí. Y mientras yo esté aquí, no va a haber hundimiento en tu vida. Mientras yo esté aquí, tú vas a estar bien. Mientras yo esté aquí, tu familia va a estar bien. No va a haber necesidad en tu casa. Mientras yo esté aquí, aleluya, la bendición va a ser abundante en tu vida. Eso era lo que tenía Pedro en la mente. Por eso Pedro se arriesgó a hacer algo que los demás no lo hacían. Pero si me hubiese dicho la palabra de Dios que un otro discípulo hizo esto, uno pudiera decir lo que es la inocencia de no conocer los riesgos del mar. Aquel se bajó porque no conocía el mar, pero estamos hablando de Pedro, que Pedro conocía perfectamente lo que eran los riesgos del mar. Amén, los riesgos del mar. Y hermano, cuando una persona está con Dios, quiero decirle que sus pisadas son firmes. Amén. Son seguras sus pisadas. No debemos tener miedo al hundimiento, porque dice la palabra de Dios que el Señor, hermano, es el que nos guía, a toda verdad. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos guía para que nuestras decisiones sean las más correctas. Pero cuando quitamos, hermano, la mirada de Jesús, las cosas se vuelven mal. Amén. Donde había amor, hermano, comenzamos a ver odio. Donde había alegría, comenzamos a ver tristeza. Donde había paz, hermano, comenzamos a ver tribulaciones. ¿Sabe por qué? Porque hemos quitado los ojos de Jesús para ver lo que no debíamos ver. Amén. Pero, hermano, dice la palabra de Dios que Pedro, viendo los fuertes vientos, y esto es algo que es un poquito raro describirlo, porque, hermano, los vientos, según lo que entendemos, los vientos es un flujo de gases en gran escala en la atmósfera terrestre. El viento no se puede ver, solo podemos sentir su ímpetu, solo podemos sentir su fuerza,
pero no es visible a los ojos humanos. Es decir, que nadie puede ver los vientos. Amén. Hermano, el fracaso de muchos es ver lo que no debemos ver. Hermano, lo que no existe. Cuando usted comienza a ver cosas inexistentes, es cuando comienzan las cosas a empeorar en la vida del ser humano, especialmente del cristiano. Y es donde vienen los fracasos del cristiano. Hermano, por eso es que nosotros no podemos quitar la mirada de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Aleluya, no podemos quitar la mirada del Señor Jesucristo. Hermano, esto es uno de los errores que cometemos muchos. Venimos a la iglesia, hermano, y estamos pendientes de cosas que, si pudiéramos decir, hermano, son ni siquiera secundarias, no deberían estar en ningún plano de nuestra vida cristiana. Usted, cuando viene a la casa del Señor, aleluya, usted viene con un solo propósito, y es de adorar, exaltar el dulce nombre de Jesucristo. Usted viene, hermano, a colocar sus cargas sobre el Señor Jesucristo. Todo problema es colocado en Él. Amén. Usted no viene, hermano, a estar pendiente, o no venimos, hermano, a ver cómo vino el hermano vestido, si me trataron bien, si me trataron mal, si me saludaron, si no me saludaron. Hermano, usted y yo no venimos a eso. Usted y yo realmente vinimos fue a colocar nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Claro, al principio les dije que era necesario saludar. Pero si no lo saludan, no vaya a salir de aquí diciendo: no, me fui porque no me saludaron. Porque el saludo depende de usted. Es decir, que usted es el que tiene que ir a saludar. Amén. Hay gente que se para en un lugar, y voy a retroceder otra vez, y esperan que uno vaya y lo salude. Hermano, a nosotros no nos cuesta nada, ni perdemos nada hacerlo. Algún día esa persona va a aprender que es necesario tener esa conexión con nosotros. Pero lo que le quiero dejar en esta noche, hermano, es que no podemos poner nuestra mirada en cosas, hermano, cosas naturales, cosas que nos desvían la atención. Usted y yo, hermano, hemos venido a conectarnos con lo espiritual. Estamos aquí, hermano, con el único propósito de exaltar el nombre de Jesucristo. A Él adoramos, a Él exaltamos, porque Él ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Él nos dio la salvación de nuestras almas. Hoy estamos aquí porque estamos defendiendo el regalo más precioso que el Señor le dio a esta humanidad, que es la salvación, aleluya, para vida eterna. Usted y yo, hermano, estamos defendiendo a través de cada culto. Cuando venimos a la presencia del Señor, estamos defendiendo lo que el Señor nos entregó. El Señor, aleluya, se entregó a sí mismo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó para darnos salvación, para darnos vida eterna. Por eso es que venimos a este templo, venimos a exaltarle, venimos a adorarle, venimos a honrarle, venimos a aplaudir, venimos a llorar en la presencia de Él. Ponte de pies, iglesia, en esta hora, aleluya. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Amén, hermano. Hermano, cuando quitamos la mirada de Jesús, hermano, nos hundimos, nos sepultamos y comenzamos a caer. Todo lo que pisamos, hermano, pareciera que es algo que no tiene firmeza. Pareciera que es algo que nos va a llevar a la muerte. Cuando quitamos la mirada de Jesús, las cosas comienzan a salir mal en nuestras vidas. Cuando quitamos la mirada de Jesús, hermano, nos atemorizamos, nos entra un miedo, nos entra una angustia. Esas son las cosas que pasan cuando nos desviamos del Señor. Cuando quitamos la mirada de Jesucristo, cuando quitamos la mirada de Jesús, nos sentimos que estamos solos. Pareciera que estamos luchando en un mundo donde nadie nos comprende. Todo lo que estamos haciendo, hermano, pareciera que no tiene comprensión alguna. Todo consejo que alguien nos quiera dar, solamente decimos: pero es que tú no estás en mis zapatos. Si tú supieras lo que yo estoy viviendo, no hablarías así. Pero qué bueno es nuestro Dios, aleluya, que Él nos ha permitido conectarnos a través de la mirada
Hermano, no te desconectes de Dios. No te desconectes de Jesucristo. Cuando quitamos la mirada de Jesús, la atmósfera a nuestro alrededor cambia. Todo lo que parecía estar bien, hermano, comienza a tener una atmósfera diferente, negativa. Hermano, cuando quitamos la mirada de Jesús, llega la desgracia a nuestra vida. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio. Hermano, quiero decirle algo. A pesar de las adversidades que podamos vivir, a pesar de los vientos huracanados que puedan golpear nuestra embarcación, tenemos que tener la confianza de que el Señor viene a nuestro rescate. El Señor prometió que iba a ir con los discípulos, iba a estar con ellos, y lo hizo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, que pueden venir situaciones adversas a nuestra vida, eso es natural, pero nunca podemos olvidar quién hizo el milagro, quién hizo la multiplicación, quién fue el que salvó, quién fue el que hizo la obra. Nunca podemos olvidar los milagros del Señor. Nunca podemos adjudicarle lo que el Señor ha hecho a cosas externas. Siempre debemos en nuestra mente tener un agradecimiento a Dios, porque fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que nos salvó. Fue Dios el que metió sus manos y nos rescató cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Fue Dios el que lo hizo. Fue Dios el que lo hizo. Que van a venir de adversidades, situaciones fuertes a nuestras vidas. Van a venir pruebas. Van a venir luchas, pero en el Señor tenemos la victoria. En el Señor tenemos la victoria. Si quieres pasar aquí adelante, el altar está abierto para ti. Yo no sé para quién es esta palabra, porque le voy a decir algo. Este no era el mensaje que yo quería traer en esta hora. Yo tenía otra enseñanza, pero el Señor colocó este pensamiento, una pequeña reflexión, no tan profunda, pero sé que el Señor está hablando a alguien en esta hora. Tú que estás pasando por pruebas difíciles y que de repente estás renegando, estás diciendo: yo es que estoy en esta embarcación porque el Señor permitió que yo estuviese aquí en esta embarcación, pero veo que los vientos están golpeando esta embarcación. Pareciera que esto se va a hundir, se va a caer. Pareciera que estoy solo y que no tengo la mano del Señor para que pueda asear de mí. Hoy vengo a decirte que no estás solo. El Señor está contigo. A pesar de las dificultades que puedas pasar, el Señor está contigo. El Señor no te ha abandonado. Hay promesas para ti en esta hora. Estás pasando situaciones adversas. Cosas difíciles han tocado tu hogar, tu casa. Pero hay una promesa de parte del Señor. Y es que el Señor te va a rescatar en el momento propicio. Solamente tienes que poner tu mirada en el Señor. No descuides la mirada. No abandones, aleluya, la fe. Solamente conéctate con el Señor y el Señor va a hacer. Yo quiero hacer el llamado a alguien en esta hora, a este altar. Y hoy vamos a orar para ti. Y el Señor va a comenzar a actuar de manera diferente en tu vida. Solamente tienes que tener la fe, la certeza de que el Señor no te va a dejar ahogar en ese mar. Mientras los músicos van entonando cánticos al Señor, vamos a estar orando. Levanta tus manos al cielo en esta hora. En esta hora. Todavía el altar está abierto para ti.